Los pongo en contexto de la nota que viene a continuación. Es un tema súper interesante que venimos cubriendo en Cítricas de hace tiempo. Se titula este artículo de nuevo la extorsión, como sucedió cada vez que el Estado quiso ejercer el derecho de modificar el sistema impositivo para que quienes más ganan pongan un poco más. Cuando sucede eso, llega la extorsión de los que más tienen. Nos referimos, dice el artículo, a los planteos realizados por los representantes de las industrias aceiteras de la región del litoral, agrupados en Ciara, en la UCI y en el Consejo Agroindustrial Argentino, quienes ante la quita del diferencial de retenciones que efectivizó el gobierno esta semana, comienzan a hablar del impacto que esto tendrá en el empleo. Cada vez que un gobierno ha querido poner en discusión las ganancias extraordinarias de este sector, del sector aceitero, este mismo sector amenazó a sus comunidades con golpear en donde más duele, en el trabajo. Y enumera el artículo a los responsables de esta situación, de este contexto. A la aceitera General Dehesa, Molinos Agro, Cargill, Bunge, Dreyfus y Cofo, que componen el ranking de las que más exportan sus productos. El autor de este artículo, con el que ya hablaremos, habla de ganancias extraordinarias de un pequeño sector de la economía concentrada que se realizan, las ganan en base al laburo de miles y miles de santafesinos y santafesinas. Y el debate es si todo ese dinero no debe ser volcado a una diversificación industrial y a mejorar la calidad de vida de todos los argentinos, de nuevo, con los que más ganan poniendo tan solo un poco de todo eso que ganan para que todos vivamos mejor. La extorsión de las aceiteras, amenazando con despedir gente, debería generar un rechazo al unísono de todo el arco político. Esto se titula, este artículo, de nuevo la extorsión. Está escrito por un periodista santafesino, editor en la revista Lanzallamas. Se llama él Germán Mangione. Germán, acá Esteban Chiacho en Cítrica, en Buenos Aires. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy buenas tardes para vos también. Muy interesante el artículo, muy esclarecedor. Estamos hablando de personas que ganan una multitud de dinero, un dineral muy amplio mediante el negocio exportador, y que cuando le sacan ese preferencial que tenían en las retenciones, amenaza con rajar gente, ¿es así? Es así, yo te estoy hablando en este momento desde la ciudad de San Lorenzo, que es el centro de la región agroexportadora argentina. Nosotros, desde una zona que no son más de 30 kilómetros, desde la localidad de Timbú, es una pequeña localidad de la zona, hasta Villa Constitución. Por acá sale el 80% de todo lo que se exporta de agroexportación en Argentina. Está concentrado. Una parte de todas esas empresas hacen el proceso de transformación, un proceso que agrega cierto valor a la exportación lisa y llana de granos, y lo transforman en principalmente harina y aceite. Argentina, como quizás ustedes saben, es uno de los principales exportadores de harina y de aceite de soja. Bueno, esto ha tenido históricamente en la Argentina idas y vueltas, y tenía este diferencial del 2%. Lo explico rápido para que no esté en tema. Sí. ¿Cómo sería? Si vos exportabas, o cualquiera de estas empresas exportaba el poroto en grano, el poroto de soja en grano sin procesar, pagaba 33% de retenciones. Y si exportaba procesado, sea como harina o sea como aceite, pagaba el 31%. E incluso si lo exporta como biodiesel, paga el 30%. La idea de este diferencial siempre fue fomentar el agregado de valor aquí en el territorio argentino. Y ahora lo que está haciendo el gobierno, como ya hizo en su momento, porque la verdad que parece, cuando uno escucha algunas opiniones políticas, parece que la historia siempre empieza ayer, ¿no? Como hizo en su momento Mauricio Macri, ¿sí? En 2018. ¿Sí? Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando Mauricio Macri estaba a la búsqueda de dólares donde sea, antes que llegara esta estafa acordada con el Fondo Monetario Internacional, sí, también sacó el diferencial. Y en aquel momento, de manera muy esclarecedora, algunos productores rurales que estaban en el gobierno de Mauricio Macri, como Néstor Roulet, decían: hay que sacarlo porque eso es una estafa que le hacen las aceiteras a los productores. ¿Por qué? Porque los productores, cuando van a vender el grano, le venden a la aceitera, y la aceitera le cobra el 33%. Después decide ahí qué va al exterior, qué se queda, qué va como grano, qué se procesa. Con lo cual, decía en aquel momento el productor rural de Cambiemos: somos los productores los que estamos subsidiando. Digo, sacando toda justificación. Sí, total. Y hay otros temas, pero cómo la opinión también siempre tiene que ver con
con dónde se posiciona cada uno. Bueno, Totalmente. esto es lo que se está discutiendo. Y cuando vos ves el monto, finalmente, cuando vos ves el monto que es lo que va a capturar el Estado por este cambio de retenciones, te das cuenta que la discusión no tiene nada que ver con la medida en sí, sino que tiene que ver con no dejar sentado un precedente, porque el monto son 400 millones de dólares. ¿Sabés cuánto, si uno yo saqué la cuenta, Sí. ¿sabés cuánto tiempo tarda el sector agroexportador en facturar ese monto? ¿Cuánto tiempo tarda el sector exportador en facturar el monto que toma el Estado de su actividad? ¿Cuánto tarda? Esos 400 millones. Está bien, vos acá te estoy diciendo si juntás no solo las aceiteras, sino toda la agroexportación. Sí. Pero muchas de estas empresas, como Dreyfus, Cofco, Bunge, Cargill o cualquiera, no son solo aceiteras, también exportan Sí. en grano, digo, son parte del mismo complejo. Según la facturación del mes de febrero, que fue récord de los últimos 20 años, si vos sacás la cuenta por tiempo, le llevaría 108 horas, o sea, 4 días y medio, pagar esos 400 millones de dólares que van a ceder, por decir de alguna manera, en todo el año al Estado. La verdad que ahí te das cuenta que no tiene que ver con eso la discusión, ¿no? No es simplemente una discusión de ese monto. Totalmente, absolutamente, porque la arista económica es súper importante, pero si no le adicionamos la arista política, nos vamos a quedar con la manta corta. Es un problema político también, porque vos lo dijiste muy claro, y te cito, no sentar precedente, iba a decir no dar el brazo a torcer, no dar ni el meñique a torcer, en el medio nosotros que perdemos porque es plata que ingresa al Estado, es calidad de vida, y también lo que explicás en tu artículo, la amenaza, casi como si fueran rehenes los trabajadores de los jefes, de sus superiores, de decir que si se avanza en este planteo del gobierno que le rajuña apenas una pizca a todas sus ganancias, amenazan con rajar a laburantes en nombre de que hay menos guita para poner en el laburo. Es siniestro. Es siniestro, pero además es siniestro, te digo, en nuestra zona, te diría que casi completamente la economía de nuestra región depende de los trabajadores aceiteros, digo, ¿no? Por el trabajo directo, por el trabajo indirecto y porque toda esa guita que ganan los aceiteros se vuelca a la región, con lo cual lo que genera es un terrorismo social, ¿no? Digo, eso va disciplinando, que yo lo digo en el artículo, disciplina la opinión pública, porque uno la verdad que escucha a mucha gente diciendo, bueno, que se deje de joder el gobierno, que nos vamos a quedar sin laburo, y también disciplina la política. Yo la verdad que no he escuchado a un solo dirigente político de la región hacer una mención, salvo nuestro gobernador Omar Perotti y su ministro de Producción, Daniel Costamagna, que por el contrario, incluso también desde la oposición, acá Puyaro del radicalismo Cambiemos, por el contrario, lo que dicen es el Estado está golpeando la producción, así no es, por ahí no es. Perotti dice eso, Perotti del Frente de Todos, por si alguno está, Perotti del Frente de Todos. Sí. Es del sector del Frente de Todos más parecido a Cambiemos, te diría, pero sí. La verdad que es preocupante. Y yo lo que digo, lo del precedente, hay que tener en cuenta que desde el inicio de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania, hubo un aumento de los commodities en general, un aumento no solo del petróleo, sino de los commodities en general, lo que ha llevado al impulso más del 20% de aumento de los alimentos en todo el mundo. Eso tiene dos aristas. La que sentimos nosotros, los de a pie, con la inflación, pero por el otro lado tiene la ganancia de estas empresas. Y lo que están discutiendo son esas ganancias que van a venir, que son ganancias extraordinarias además, porque toda la cosecha, gran parte de la cosecha que se está comercializando, que de hecho incluso una parte ya está vendida porque se hace con acción, se hizo con costos previos al aumento de los precios. Claro. Yo voy, siembro en mi campo con un costo y sabiendo que la soja está a $400 y la soja pasó a estar $600. Claro. Cuando uno habla de ganancias extraordinarias y de la legitimidad que tiene el Estado para discutirla, estamos hablando de eso. No es plata que tenías en cuenta a la hora son todos factores externos que han generado un plusvalor que ahora está en debate. ¿Qué dice la agroindustria? Que de hecho esta semana salió a decir con uno de sus principales voceros, que es Subizarreta, que van a judicializar esta medida. Con el apoyo de la oposición y parte del oficialismo. Claro. Que van a judicializar. Subizarreta es el CEO de Dreyfus, es también el presidente de la Cámara de Puertos Privados y es uno de los referentes del Consejo Agroindustrial.
es uno de los tipos que hay que escuchar y que seguir para saber qué piensa el sector más concentrado de la economía. Y lo que plantean es vamos a ir a la justicia porque... Y empiezan con algunos argumentos legales sobre que el Congreso, al no sancionar la emergencia económica dentro del presupuesto, no podría el gobierno... Bueno, digo, son temas que me parece que no son lo central, y lo que se está discutiendo es con la renta de este país y con la renta extraordinaria, que además escuchamos todos los días esta idea de que Argentina tiene una oportunidad histórica, y en realidad la oportunidad histórica la terminan teniendo 11 monopolios, 12 monopolios que son los que concentran esto. Total, Germán, pero además algo que hay que destacar, porque constantemente, incluso hasta desde los medios, hablamos de la guerra contra la inflación, incluso hacemos mofa de eso, porque que fue tibia, que faltó, y seguramente faltó y falta muchísimo. Me hablas incluso de gente dentro del Frente de Todos que se ve reticente a las retenciones, pero lo que hoy es cierto que la crítica puede ir por ese lado, pero si no profundizamos acá también, por eso el artículo es un golazo, porque a los que no estamos en tema nos interioriza y dice, pará, la crítica al gobierno es válida, por supuesto, es necesaria, pero si no atendemos esto, venga el gobierno que venga, va a seguir el status quo. Si alguien se está sumando ahora es Germán Mansiones, desde Santa Fe, periodista, editor en revista Lanzallamas, hizo un interesantísimo artículo titulado Con el trabajo no, hablando de la extorsión de las aceiteras hacia sus trabajadores para cuestionar o poner en jaque a sus puestos de trabajo en base al aumento en las retenciones, la quita de ese diferencial que tenían y que Germán muy bien explicaba. Agradecerle a Fabián de tu equipo de comunicación que nos enlazó con vos. Germán, también consultarte, ¿no? Esto da para charlarlo largo y tendido, pero y se puede continuar y volverá a repetirse, por supuesto, pero consultarte como forma de cierre. Acá hemos cubierto constantemente, te diría que semanalmente, las novedades sobre la vía navegable Paraná-Paraguay, la mal llamada hidrovía, y estas situaciones nos hacen dar cuenta que siempre hay es una batalla que se va acrecentando y hay gente muy poderosa detrás. En ese sentido, ¿crees que estamos para un debate político en torno al rol de los aceiteros? ¿Crees que es algo que falta mucho? ¿Qué opinás del rol del propio gobernador, de la oposición, la situación política en Santa Fe? ¿Cómo repercutió en tu comunidad esta terrible novedad de la extorsión que padecieron los laburantes? Mirá, yo te diría que lamentablemente pasa casi desapercibida porque se ha instalado como sentido común esta idea de que mirá que van a perder, entonces nos van a echar. Entonces claro, la verdad que es lamentable. Y en torno al ámbito político, yo creo que Santa Fe tiene una situación muy complicada, por esto que te decía, porque el gobierno del Frente de Todos ha tenido aquí siempre en Santa Fe una característica bastante similar a la de Córdoba en el vínculo con la agroexportación. De hecho, claro, Omar Perotti es un hombre que viene muy ligado al sector de la agroexportación, de los grandes productores. Entonces es muy difícil. Yo lo que pienso con respecto a las medidas del gobierno, que lo que uno ve en concreto es que además falta legitimidad, porque no se avanza en medidas profundas. Entonces, yo escucho a los laburantes aceiteros que me dicen, bueno, pero yo voy a arriesgar mi puesto de laburo por 400 millones de dólares que le van a sacar a las empresas, claro, y encima eso no va a repercutir en lo más mínimo, claro, en los precios, porque efectivamente el fideicomiso harinero que se va a hacer con esos 400 millones de dólares, no sé si en Buenos Aires será distinto, porque suele pasar así, pero acá no llega ni a verse el aleteo de la mariposa. Por lo cual es muy difícil y en realidad cuesta, hay mucha decepción, por ejemplo, a partir de cosas como la discusión de la hidrovía, como vos bien nombrabas, donde se anunció aquí mismo, sí, en el patio trasero de Cargill, se anunció que se iba a nacionalizar la hidrovía y después se dio marcha atrás con ese decreto 949. Sí. Aquí mismo está Vicentín en Santa Fe y tuvimos el anuncio de la posibilidad de tener una porción del comercio exterior, aunque sea chiquita, y hoy lo que estamos discutiendo es que esta empresa Viterra, o que en realidad es Glencore, junto con un par de empresas más, que son las principales extorsiones de las que estás hablando, sí, se van a quedar con Vicentín, y el Estado va a quedar afuera. Bueno, la verdad que es muy difícil que exista un apoyo grande, porque además no se ve la efectividad de las medidas, no se ve la decisión del gobierno en avanzar profundamente, y uno piensa, ¿cómo resolvés esto de la inflación con este fondo? Y no, la verdad que tendríamos que poder manejar nuestro comercio exterior, poder reinstalar alguna herramienta como fue el IAPI en su momento, pero si no hay decisión siquiera para medidas más leves, la verdad que cuesta que la gente se enganche en pensar que es necesario y posible pelear contra estos gigantes,
porque también es decisión política, ¿no? Totalmente, totalmente, Germán. Es Germán Mangione. Germán, completísimo. Recomendamos tu artículo, de nuevo, La extorsión. Agradecerte el tiempo, agradecerte la claridad. Será hasta la próxima ocasión, si te parece. Muchísimas gracias por el espacio, es muy necesario espacios como el de ustedes, porque no Gracias. son temas que se traten y es parte del problema eso también, ¿no? Un abrazo grande. Muchas gracias, Germán. Gran abrazo a él, gracias en serio a Germán Mangione, desde Santa Fe. Él es periodista, es editor en revista Lanzallamas. La verdad que es un laburo muy piola, esclareciendo para los que no estamos en tema y no somos de la comunidad de Santa Fe, en torno a lo que sucede con las aceiteras. La verdad, se lo digo realmente, lo hablamos en la nota, de no ser por la nota de Germán, yo nunca hubiera llegado a ese tema, y agradecerle a él, a Fabián de su equipo de comunicación, que nos acercan a los medios, que sirven como puentes para que medios que no estamos en Santa Fe lleguemos a esas temáticas. La verdad que dentro de lo nefasto de la situación, es un golazo realmente el rol que cumple, que es el periodismo verdadero.